Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Un placer estar con ustedes. De vez en cuando, mi estimado Arturo, buscamos tener episodios temáticos, especiales, enfocados en un sector, enfocados en temas muy en particular. Y en esta dinámica en la que vivimos actualmente, marcada por una inflación creciente, marcada por estar, pareciera, en la antesala de una recesión, nos gustaría que nos platicaras un poco desde tu visión, cómo ubicas el desarrollo del consumo de las familias en nuestro país. Pues mira, es un tópico en economía muy importante. Prácticamente en cualquier economía el consumo es una parte fundamental de la demanda agregada. En México representa prácticamente 2/3 partes de lo que del PIB, y en ese sentido su desempeño es importante, pero también es importante como indicador de bienestar. Es decir, pues obviamente mientras a mayor consumo haya en la población, hay mayor producción, hay mayor empleo y en general hay un mayor bienestar. Y en este sentido, pues es muy importante que después de las grandes debacles económicas que se vivieron en 2020 a nivel global e incluso en México con una caída del producto del 8.1%, pues vale la pena mencionar que el consumo es la parte que más sufre generalmente en una crisis. Por ejemplo, en el 2020 el consumo se redujo 10%, es decir, que de cada 10 pesos que gastaban los mexicanos, tuvieron que reducir su consumo en 1 peso. Es un monto muy significativo. Afortunadamente, después de la crisis del 2020, lo que hemos venido viendo en esta parte del consumo es una recuperación paulatina que solamente de manera muy reciente se ha recuperado el nivel previo a la crisis. Es decir, ahora consumimos lo mismo que consumíamos antes en el 2019. Esto no es una buena noticia porque pues finalmente la economía debió haber crecido. Desafortunadamente cayó la pandemia, se redujeron los niveles de producción, de consumo, pero finalmente lo que hemos estado viendo hasta este 2022 y durante 2021 es una recuperación del consumo. Una recuperación del consumo que se traduce en distintos indicadores. Tenemos que este año el consumo en el primer trimestre se incrementó 7.2% respecto al mismo trimestre del año anterior. El año pasado creció 7.5%. Hay recuperación en prácticamente todos los segmentos del consumo, en duraderos, semiduraderos, en no duraderos y en servicios. Algunos otros indicadores, por ejemplo, de las importaciones de bienes de consumo, a pesar de la alta inflación externa, a pesar de esta alta inflación, las importaciones de bienes de consumo ya se han venido recuperando con un crecimiento de 27% en este año. También tenemos indicadores de la ANTAD que muestran un dinamismo importante de las ventas, ¿sí? Y hay algunos puntos flojos todavía, como las ventas de automóviles que no terminan por repuntar. Esta industria tiene pues muchos problemas, este segmento importantísimo para el consumo tiene muchos problemas, sigue cayendo moderadamente en términos anuales, pero en general el balance en el acumulado del año, vamos a decirlo así, es positivo. Pero pues siempre hay un negrito en el arroz, vamos a decirlo así. Últimos indicadores muestran que las ventas, por ejemplo, de la ANTAD
se están desacelerando, ¿sí? Se están desacelerando marginalmente, todavía hay crecimientos importantes, pero hay una desaceleración ligera en el consumo que ya está generando preocupación, porque como tú lo mencionaste al principio, el entorno actual económico, tanto local como externo, presenta riesgos enormes para una próxima desaceleración e incluso una leve recesión en el 2023. Pero antes de pasar a eso, me gustaría decirte que el consumo se ha visto golpeado de manera importante, porque la inflación en México, como tú sabes, pues ya rebasó el 8%, o está en el 8%, y esto genera efectos perversos sobre los patrones de consumo en México. Y genera efectos perversos porque no solamente disminuye la capacidad de consumir de los mexicanos, sino porque también acrecienta la mala distribución del ingreso. Mira, si nos atenemos a la encuesta ingreso-gasto, por ejemplo, de 2020, la estructura del gasto señalaba que los ingresos de la población, que los segmentos de la población con bajos ingresos destinaban su ingreso, la mitad de su ingreso, a alimentos, mientras que los segmentos altos solamente destinaban el 29%. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos una inflación que está repuntando fundamentalmente por el hecho de que los precios de los alimentos están creciendo, este proceso de inflación está golpeando a toda la población, pero con mayor fuerza a los segmentos más desprotegidos. Incluso, mira, si tomamos en cuenta el salario real, vamos a decir, por ejemplo, desde diciembre del 2019 hasta acá, el salario promedio del IMSS, hasta el último dato que es de junio, pues tendríamos un dato muy favorable a pesar de la crisis, a pesar de la alta inflación que hemos visto, de un 10% de crecimiento del salario promedio del IMSS. Sin embargo, si deflactamos este salario real promedio del IMSS únicamente con los precios de los alimentos, lo que vamos a tener es que el salario real prácticamente no ha crecido, ¿no? E incluso, si no se controla la inflación, podríamos ya ver mermas importantes en este indicador. Además, pues los salarios, por ejemplo, del segmento de los contractuales ya muestra pérdidas reales en los últimos meses. Es decir, el entorno actual está golpeando severamente la capacidad de consumo de los mexicanos. De hecho, del 7% que se generó en el primer trimestre del año, nosotros pensamos que el consumo podría promediar en todo 2022 alrededor del 4%, es decir, vamos a tener una desaceleración en el crecimiento del consumo, fundamentalmente por el hecho de que está la inflación golpeando no solo a los segmentos de más bajos ingresos, sino también está golpeando a la mayor parte de la población. Hay algunos elementos, además del salario real, que sigue creciendo, pero no como quisiéramos. Por ejemplo, el crecimiento de las remesas, que hemos visto que es extraordinario. Este año posiblemente se alcancen 55 mil millones de dólares. Ha habido incremento en el empleo. En lo que va del año se han creado respecto al año anterior casi 900 mil empleos, ¿sí? La ayuda social del gobierno a través de las transferencias que hace también es otro importante impulso, con casi más de 2 puntos del PIB. Y hay algunos elementos que no coadyuvan tanto, como el crecimiento del crédito, que todavía se ve bastante empantanado. Entonces, si suponemos, como lo piensa el consenso de analistas, que la economía podría crecer alrededor del 1.8%, pues el consumo sí alcanzaría un crecimiento pues entre 3 y 4%, como te digo. Sin embargo, estamos frente a una incertidumbre muy, muy fuerte, muy fuerte. La perspectiva de la recesión en Estados Unidos genera
mucha incertidumbre, si bien no es aún el escenario base de la mayor parte de los analistas. Las proyecciones de PIB sobre esta economía han venido decreciendo hasta el 1% casi, y esto va a generar un impacto muy fuerte sobre las exportaciones mexicanas. Y bueno, uno podría decir, bueno, pues las exportaciones no impactan tanto al consumo. Sin embargo, pues como sabemos, uno de los drivers fundamentales para que México crezca es la exportación de manufacturas. Y si no crece la exportación de manufacturas, no crece el empleo, y si no crece el empleo, pues tampoco crece el consumo. Es un panorama muy difícil, es un panorama en el que podríamos esperar que el consumo continuara creciendo, pero a un ritmo mucho menor. Desde mi punto de vista, el panorama es relativamente difícil, ¿sí? Dependerá de qué tan rápido se restablezcan las condiciones, por ejemplo, en términos de las cadenas, del restablecimiento de las cadenas productivas, de que los precios de los commodities no se desaten al alza frente a una mayor intensidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y de que los precios de los fletes, por ejemplo, a nivel internacional desciendan. Estos elementos, que son elementos de oferta, ¿sí?, tienen que amortiguarse para disminuir la inflación global, disminuir la inflación en México y dejar de golpear al mismo tiempo el consumo de toda la población. No estamos, insisto, frente a un elemento, frente a un panorama muy positivo. Sin embargo, pues las probabilidades ahorita en términos de si se empeora o se mantiene un escenario de crecimiento en Estados Unidos y en México están prácticamente divididas, es decir, 50 y 50. Y esto va a depender fundamentalmente de factores que están fuera del alcance incluso de la propia economía de Estados Unidos. Yo tiendo a pensar que vamos a tener un fin de año 2022, insisto, con todavía un crecimiento alrededor del 4% del consumo, y hacia el año siguiente lo que vamos a ver es, o lo que hay una alta probabilidad, es de que veamos un consumo más debilitado por el impacto de la inflación y por el impacto del menor crecimiento, cuyas expectativas se vienen ajustando paulatinamente a la baja. Arturo, nos has dado un panorama bastante completo. Te agradecemos mucho tanto el presente como un poco de las perspectivas que se tienen. Simplemente para cerrar, confirmar contigo lo que ha sucedido en otras economías en donde ha habido apoyos por parte de los gobiernos para justamente impulsar a través del consumo a la economía. ¿Será algo que se continúe sin poner en práctica en nuestro país, cierto? Exacto. Es una arma de dos filos, ¿verdad? Mientras que vimos un muy vigoroso apoyo al crecimiento económico, por ejemplo, durante 2020 en la economía de los Estados Unidos, en México, pues el apoyo fiscal fue prácticamente nulo. Y digo que es un arma de dos filos porque si bien la caída en el producto en México fue brutal, de más de 8%, por otro lado, pues la deuda, somos de los pocos países cuya deuda no se disparó. Y eso tendría que ser un elemento que debe aprovecharse a través de las políticas públicas para ahora sí impulsar más la economía frente a un escenario donde el menor crecimiento global nos va a pegar directamente. Y sí, efectivamente, es un elemento muy importante, pero el elemento más importante, y ya no solamente con una visión de corto y mediano plazo, sino una visión más estructural de la economía, es corregir los niveles de inversión. En México los niveles de inversión están muy deprimidos. En México lo que se necesita es mayor inversión para aumentar la capacidad de crecimiento. De lo contrario, lo que podríamos ver ya no en el mediano y largo plazo son crecimientos de la economía bastante pobres, que si bien nos quejábamos hace algunos años de estar amarrados al 2%, podríamos en el mejor de los casos, si no hay inversión, quedar en el mismo lugar o incluso menos. Habrá que estar muy al pendiente. Arturo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Un gusto estar con ustedes.
Él es Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que las opiniones que se realizan en este podcast son a título personal y no reflejan la visión de la empresa a la que pertenece nuestro analista. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de nuestras plataformas o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.